de enfrentamiento con el gobierno muy poderoso de aquella época, el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué la he llamado a ella para que converse con nosotros? Porque acaba de salir una sentencia, última posibilidad de que se revirtiera una condena contra dos altos funcionarios de ese gobierno, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el secretario general, Bernardo Moreno. Eso confirma las absoluciones que tuvo que conseguir ella sucesivamente después de que ella confesó que había vendido su voto para aprobar la reelección de Uribe, que entonces no se podía. Gis, gracias por estar aquí en La Raya con Cecilia Orozco. Gracias, Cecilia, por la invitación y qué gusto volverla a ver. Hace muchos años no nos vemos. Sí, señora. Hace 17 años usted estaba en todas las planas en primeras planas de los periódicos. Usted era la mujer más mencionada en el país y su nombre dio hasta lugar al título de un proceso penal impresionante que puso en jaque al gobierno de entonces de Álvaro Uribe Vélez, que se llamó la Gis Política. Para las personas que no se acuerdan de lo que pasó, cuénteme brevemente qué fue lo que le involucró usted en ese proceso. Pues cambiar un artículo de la Constitución Política que favorecía al expresidente Álvaro Uribe para hacer de nuevo la reelección, para reelegirse como presidente. Que en ese momento estaba prohibido. Que en ese momento estaba prohibido y que además nosotros habíamos dicho que no íbamos a votar ese artículo de la Constitución Política porque era lesivo para la Constitución. Perdón, ¿nosotros quiénes? Acuérdense que hay gente que no sabe. Los congresistas de la época, como Telésforo Pedraza, mi persona, Teolindo Avendaño, alrededor de 18 congresistas de la Comisión Primera Constitucional dijeron que no iban a votar la reelección y entre esas estaba yo. El gobierno prende sus alarmas y cuando las prende empieza a hacer ofrecimientos y a llamar a los titulares de las credenciales porque Teolindo y Gis Medina eran segundos renglones. Yo, en el caso mío, yo era un segundo renglón de la curul de Iván Díaz Mateos. Es decir, usted era representante de la Cámara, pero no titular, sino que usted estaba en reemplazo del titular que era Iván Díaz Mateos, fue condenado después. Sí, yo era el reemplazo de él. Entonces, el gobierno envía a todos sus ministros para que, por favor, rescaten esa reelección porque ya se iba a vencer el plazo y tenía que ser aprobada en la Comisión Primera Constitucional. Entonces, se aprueba en el año 2004, el 4 de julio, en la madrugada, cuando todo Colombia estaba durmiendo. El señor Álvaro Uribe mandó todos sus ministros a que se llevaran a Teolindo, a que me convencieran a mí. Iván Díaz Mateos también vino y dijo, no puedes botar las llaves de Palacio al Mar, por favor, yo te dejé aquí, este tiempo que te dejé es para que tú hagas lo que yo diga. Y entonces ahí empezó una tremenda guerra entre el uribismo y los que no querían que pasara la reelección en ese momento de Álvaro Uribe Vélez. Vi muchas cosas aterradoras. Yo venía de una provincia de Barranca Bermeja, de Santander, y pues yo nunca había estado en el Congreso de la República y veo pues tulas de plata, veo ofrecimientos. ¿En el propio Palacio de Nariño. Me trataban a mí, me llevaban y me encerraban ahí con Sabas Pretel de la Vega, el ministro del Interior de la época, y con Iván Díaz, que nunca se me despegó, para que por favor votara. Hicieron todo lo que tenían a favor de la reelección, hicieron todo lo que tenían que hacer y presentaron impedimentos, recusaciones, y el señor Navas Talero fue quien puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Otro representante que era un representante, creo que en ese momento del Polo Democrático. Sí, y él dijo, no, esto no puede pasar por alto, aquí a ella la obligaron, la forzaron, pero ella cometió un error y tiene que pagarlo, y ahí se abre el proceso en la Corte Suprema de Justicia, que además después de eso, cuando pasa la reelección, se aprueba con todo este foco de corrupción que armó Álvaro Uribe Vélez, comprándole la conciencia a las personas, pero también intimidándolas, porque se intimidaban a los congresistas y todo eso. Entonces, Navas coloca la denuncia y la Corte abre el proceso y el uribismo me coloca como más o menos un pool de abogados para que yo vaya a la Corte después que me citan, y me citan para defenderme. Supuestamente me estaban defendiendo, pero no me estaban defendiendo porque al que yo estaba defendiendo era Álvaro Uribe. Ellos me prepararon para decirle un mundo de mentiras a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia hizo un inhibitorio. En ese inhibitorio pues pasó un tiempo. Pero ¿Quiere decir que declararon las fronteras? No, o sea, lo dejaron como en un congelador, en un stand-by. Entonces, en ese instante pues pasan un tiempo, pero yo iba a Palacio, iba con Teolindo y resulta que yo siempre oía una frase de los que estaban al frente del gobierno de Álvaro Uribe, en este caso puntual, Bernardo Moreno. Ellos siempre decían, entonces secretario general decía, es que Gis, puede pasar un accidente y usted puede terminar muerta. Y lo mismo decía Iván Díaz Mateos. Entonces, eso me llevó a mí a que yo buscara cómo proteger mi vida, porque yo ya empecé a ver que yo había cometido un error, pero que además estaba metida en un gobierno totalmente peligroso, que tenían nexos con gente que era peligrosa. Entonces, por eso decían que no pueden contar lo que pasó Teolindo ni Gis. Y un pequeño corte, Gis, y continúa con su historia. Usted era representante en el momento en que había que votar si pasaba el proyecto de reelección presidencial o no. Sí. Usted estaba en contra de votar sí. O sea, usted iba en contra de la reelección. Que no la llamaron y la compraron, compraron su voto. Sí. Tal cual. Sí. Y usted votó sí. Y a partir de eso empiezan a presionarla para que no diga nada. Sí, así. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me empezaron a amenazar, entonces yo había tenido ya contactos con un medio de comunicación de acá del país y yo dije, bueno, yo voy a dejarle esta prueba a alguien para que si me pasa algo, por lo menos Colombia sepa por qué me pasó. Entonces yo le dejé una grabación con las pruebas de todo al periodista Daniel Coronel. Y él la guardó. Transcurrieron 4 años más, en el 2008, yo decidí contar la verdad
y al Que se decir supiera la que se verdad. supiera la verdad, porque la verdad tocaba que contársela al país. Yo tenía una carga en mi corazón. Yo dije, pero yo ¿por qué hice esto? De pronto ambicioné, de pronto cometí errores. Vi que el gobierno en su reelección entonces fue un gobierno más dictador, más represivo, más perseguidor de la gente humilde. Yo dije, no, yo no puedo estar con esta conciencia llena de que yo ¿por qué hice eso? Entonces yo decidí contar la verdad al país y Daniel sacó la grabación que yo le había dejado. Y eso es lo que se 4 llama, años atrás. 4 años después, eso es lo que se llama la GIS política. Muy bien. Usted va a la corte, cuenta la verdad y la condenan. Me condenaron a 48 años, a 48 meses, 47 meses y como 6 días, algo así. Me condenaron y en esa condena me Es dicen delito de cohecho. de cohecho porque yo recibí y ellos me ofrecieron, ¿sí? Sí, señora. Entonces me condenan y me mandan al Buen Pastor, pero como yo era madre, cabeza de familia, me dan el beneficio de la casa por cárcel, que no se cumplió en el momento que la Corte ordenó, porque el uribismo tenía todo permeado. No, De pues tal era manera, el gobierno. En era en todo el caso, gobierno. el Ministerio de Justicia, del cual depende el IMPEC, es decir, la entidad que maneja todas las cárceles, pues estaba el Buen Pastor, podían evadir o podían incumplir la decisión de la Corte. Cecilia, nunca entendí cómo pudieron incumplir una decisión de la Corte Suprema, que es la máxima expresión de justicia del país, ya que para mí era tan extraño. Yo decía, ellos no respetan la justicia del país, no respetan nada. Y me tuvieron detenida 6 meses después de eso, para que me soltaran y me fuera para mi casa, me llevaran de nuevo a mi casa a cumplir la domiciliaria. Mis hijos se amarraron en la puerta del Buen Pastor con cadenas y con carteles en donde le exigían al presidente Álvaro Uribe Recuerdo bien, existen fotos de ese momento. que dejara Las vamos a poner en pantalla. que dejara que su mamá estuviera en la casa. Es más, mis hijos le expresaron a Álvaro Uribe muchas veces, ¿acaso usted no tuvo mamá, señor? O sea, fue un trauma muy fuerte. Me llevaron a mi casa y ahí empezó una nueva persecución y era a tratar de desprestigiar mis testimonios ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí ingresa el DAS a hacer seguimientos, chuzadas a políticos, periodistas, pero además a mí sí me hacen montajes. Me hacen 8 montajes.